Damos la bienvenida a quien nos escucha a una nueva inversión profunda. Hola, la verdad es que tenía muchísimas ganas de arrancar con este tema. Y no es para menos porque, quien esté familiarizado con la evolución del género fantástico ya sabe perfectamente que la saga de la Compañía Negra llegó para hacer saltar por los aires todos los tropos clásicos. Totalmente. Hoy no estamos aquí para recordar que en la obra de Glenn Cook, pues no hay bosques inmaculados. No, ni magia reluciente. Exacto, ni príncipes que acuden al rescate en un caballo blanco. La misión de hoy es desgranar los engranajes literarios de la primera crónica. Sumergirnos de lleno en los detalles. Eso es. Queremos entender cómo el autor logra que sintamos empatía, e incluso lealtad, por un grupo de mercenarios que bajo cualquier otra lupa clínica serían considerados, una banda de sociópatas funcionales. Sociópatas funcionales, me encanta esa definición. Es que lo son. Y todo esto lo vamos a explorar guiados por la perspectiva de su protagonista y cronista. Un médico militar muy pragmático al que todos conocemos como Matasanos. A ver, ese es un punto de partida fundamental para esta inmersión. Matasanos no es el típico paladín en busca de redención. ¿Qué va? Para nada. Es un analista de la miseria humana que documenta la supervivencia de la última de las 12 auténticas compañías. Si repasamos el texto, su estilo narrativo nos sumerge en un realismo táctico y terrenal sin concesiones. Es muy crudo. Muy crudo. Y frente a esa fantasía clásica de, digamos, Tolkien, donde el bien absoluto lucha contra el mal absoluto, Cook nos plantea una pregunta filosófica tremenda. ¿Qué sucede con la mente de unos soldados a sueldo? Exacto. Hombres que arrastran un pasado del que huyen desesperadamente. ¿Qué pasa cuando descubren que las fuerzas a las que combaten son apenas un contratiempo menor comparadas con el abismo moral del empleador que les paga? Madre mía, es que para diseccionar ese barro moral tenemos que arrancar obligatoriamente en la ciudad de Berilo. Berilo, tela con esa ciudad. Tela marinera. En los anales, Matasanos la describe con una precisión implacable. La llama miseria coagulada, vieja, decadente y loca. Es una imagen súper gráfica. Brutal. Y no se trata solo de un escenario opresivo de fondo. Berilo actúa como un síntoma viviente del colapso institucional. Sí. Hay un calor asfixiante, permanente, un olor crónico a podredumbre en el puerto, y tienes la sensación constante de que toda la civilización que alberga está a un solo mal día de desmoronarse por completo. Claro, y lo verdaderamente perturbador aquí y brillante a nivel narrativo es observar cómo la Compañía Negra se ha mimetizado a la perfección con ese colapso estructural. Se adaptan al medio. Totalmente. En Berilo, la brutalidad no es un evento extraordinario que requiera una asamblea o un juicio. Es la rutina del martes por la mañana. Tal cual. Fíjate en el incidente de la taberna del muelle. Varios miembros de la tropa empiezan a sufrir retortijones severos y dolores agudos. Por unas raciones que han sido envenenadas a propósito. Exactamente. Y Matasanos, aplicando una frialdad casi, epidemiológica, rastrea el origen del veneno hasta ese local específico. Y la respuesta que dan marca el tono de toda la obra. Desde luego, porque no elevan una queja al síndico de la ciudad ni buscan una compensación legal. Deciden aplicar la ley de Berilo. Que es rápida, primitiva y absolutamente desproporcionada. Y salvaje. El despliegue de esa supuesta justicia resulta fascinante de leer. El capitán despliega a un líder de pelotón que, ironías de la vida, se llama Compasión. Un nombre muy macabro para lo que hace. Ya ves, va acompañado por Matasanos y el mago silencioso. Y a ver, no entran pidiendo confesiones ni dando discursos. No, van directos al grano. Silencioso abre un saco andrajoso que ha traído del bosque y libera en el local un nido entero de avispas lampiñas. Que el texto detalla que tienen un mal genio que no tiene rival en toda la naturaleza. Imagínate la escena. El caos absoluto consume la taberna, clientes gritando, tropezando, abofeteándose. Y mientras tanto, Compasión aprovecha la distracción para hacer una carnicería sistemática entre los sospechosos. Y el remate es la justificación cínica que ofrecen. Argumentan que al masacrarlos allí mismo, le están haciendo un favor al síndico, ahorrándole el coste burocrático de un juicio. Es brutal. Y ese detalle sobre el ahorro burocrático invita a una reflexión profunda para quien nos escucha sobre cómo operan las estructuras de poder real cuando las instituciones formales pierden toda autoridad. Es puro pragmatismo. Exacto. Si observamos sistemas fallidos en la vida real, las soluciones a los conflictos no persiguen una superioridad moral. Buscan esquivar la inoperancia del sistema. La compañía no interviene para impartir justicia cósmica. Envían un mensaje.
Un mensaje corporativo disuasorio y letal. Interferir con la logística de uno de sus miembros tiene un castigo que excede cualquier margen de beneficio. Es supervivencia organizativa pura y dura. Pero claro, esa supervivencia milimetrada salta por los aires cuando la amenaza deja de ser puramente humana. Aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. Nos arrastran hacia la colina necropolitana. De la nada, un relámpago impacta contra una placa de bronce, rompe un sello de confinamiento milenario y libera al Forbalaka. Una criatura de leyenda oscura. Un depredador parecido a un hombre leopardo que camina erguido de día y a 4 patas de noche. Y con una fijación muy específica por devorar hígados humanos. Es un giro abrupto. Pasamos de intriga política chunga a terror primigenio. Y el verdadero núcleo de ese terror, fíjate, no es la bestia deambulando por ahí. Es la información que la compañía extrae al investigar la cripta. Cuando bajan a las catacumbas. Sí, Matasanos desciende con los pesos pesados mágicos. Tantán, goblin y silencioso. Lo que hallan ahí es un monumento a la locura. Restos óseos de 54 forbalacas encerrados vivos hace 1000 años. Sin fuente de alimento externa. Claro. La deducción que hace el mago Tantán en esa tumba oscura te hiela la sangre. Si quedaron atrapados y solo ha escapado uno, por pura selección antinatural... Es el más astuto, el más cruel y el más demente de todos. Exacto. Se devoraron entre ellos. Una premisa aterradora que cristaliza en el clímax dentro de los aposentos del síndico, en la torre de papel. Esa escena es de una asfixia narrativa tremenda. Todo a oscuras, iluminado solo por ráfagas de magia. Descubren que el Forbalaka es invulnerable al acero y resiste los hechizos. Y todo culmina cuando le arranca la garganta a Tantán. Ver a un hechicero de ese calibre, agonizando, aferrado a su tamborcillo frente a su hermano, un ojo, sabiendo que la medicina de Matasanos es inútil... Es una derrota psicológica devastadora para el escuadrón. Y representa un punto de quiebre estructural. Estos hombres llevan 4 siglos cumpliendo a rajatabla la letra de sus compromisos bélicos. Desde la revuelta de los milenaristas. Eso es. Pero la balanza de riesgo y recompensas se ha roto. El síndico ha desaparecido por el pánico, las revueltas consumen la ciudad. Y el capitán comprende que mantener ese contrato es una orden de suicidio colectivo. Totalmente. Eso plantea un dilema muy interesante sobre el liderazgo en situaciones extremas. Me pregunto si la decisión del capitán nace de un cálculo táctico frío o del pánico absoluto. Yo me inclino por el cálculo de supervivencia. Porque abandonar al empleador destroza tu reputación comercial como mercenario. Y no se detienen en la deserción. ¿Qué va? Se aseguran la huida. Se infiltran de madrugada en los acortelamientos de la bifurcación y degüellan sistemáticamente a las tropas urbanas de Berilo mientras duermen. Pasan de empleados a perpetrar una traición militar masiva. Es muy fuerte. Pero es que en su jerarquía de valores, los escrúpulos pasan a un segundo plano ante la extinción. Ese motín revela la verdadera anatomía de su lealtad. No juran lealtad a un pergamino. Ni a un líder político. Tienen una lealtad corporativa endogámica extrema. Su ética es un nosotros contra el resto del mundo. Quien amenace al grupo es erradicado. Pero esa ruptura los deja flotando en un vacío de poder peligrosísimo. En este universo, un ejército a sueldo sin contrato es un conjunto de cadáveres postergados. Y eso nos lleva a una de las imágenes visuales más potentes. El puerto de la ciudad. Una niebla inusualmente densa. Y emerge el barco negro del norte. Una galera desproporcionada con 5 hileras de remos y una vela negra gigante, decorada con un cráneo plateado de ojos llameantes y dientes rotos. Un diseño que es intimidación psicológica pura y dura. Cera sutileza diplomática. Y la figura que desciende por la pasarela lo refuerza todo. Atrapa almas. El encuentro es escalofriante. Una figura menuda, cubierta de cuero negro, con un morrión que oculta el rostro. Pero lo que descoloca a los veteranos es la voz. Esa voz que muta y cambia de tono en mitad de las frases, como si un coro de almas disonantes estuviera atrapado en su garganta. Matasanos reconoce el símbolo de la vela enseguida. Uno de los míticos 10 que fueron tomados. Es un salto de escala narrativa brutal para la compañía. Y tanto. Pasan de hacer de matones para políticos de pacotilla en Berilo a firmar un contrato vinculante con hechiceros inmortales. Entidades que sirven directamente a la dama y el dominador. Las figuras históricas que encarnan el mal absoluto. Hay una ironía cósmica punzante aquí. Huyen de un empleador mediocre para salvarse y terminan vendiéndose en exclusiva al imperio más tiránico jamás concebido.
Y el colmo del humor negro es cuando descubren que Atrapaalmas ya ha capturado al mismísimo Forvalaka. Lo tiene enjaulado en las bodegas como simple carne de cañón prescindible. Cuando Matasanos asimila esto, anota una frase lapidaria en sus crónicas. Tomados por los tomados. Es un reconocimiento resignado. Han aceptado que ahora son engranajes letales pero diminutos en una maquinaria de dominación global que ni controlan ni comprenden. Y al llegar al norte, esa presión psicológica empieza a pasar factura. Necesitan válvulas de escape. El relato nos da una muestra perfecta con la trifulca en la taberna de Ópalo. Un ojo sigue sumido en el duelo por la muerte de su hermano, ahogado en alcohol. Y monta en cólera porque el tabernero intenta estafarles con el precio de las bebidas. En otra historia esto acaba a puñetazos. Aquí responden con una magia absurdamente caótica. Es un abuso de poder a pequeña escala fascinante. Goblin interviene, hace desaparecer la fruta del mostrador y materializa serpientes venenosas. Y a la vez provocan que de la boca del codicioso tabernero empiece a brotar una catarata inagotable de escarabajos vivos. Una desproporción hilarante. Responden a una simple infracción de codicia con terror mágico. Y se van entre carcajadas. Es su forma de reafirmar control en microsituaciones, sabiendo que a gran escala no tienen voluntad alguna. Justo a la salida de esa taberna, el grupo tropieza con un nuevo recluta que eleva drásticamente el umbral de frialdad de la unidad. Cuervo. Cuervo. Su introducción en los jardines de Ópalo lo define en segundos. Unos nobles, aliados de un general del imperio conocido como el Renko, se burlan de su aspecto andrajoso. Y la respuesta de Cuervo no tiene aviso previo. Degüella a los dos hombres y estrangula a la mujer a plena luz del día. Pero lo que deja sin aliento a los mercenarios no es el triple homicidio. Es lo que hace después. El extraño rito. Se arrodilla ante el cadáver de la mujer, con lágrimas en los ojos, ignora todas sus joyas caras y le arranca solo un sencillo anillo de bodas de oro antes de irse. E introduce un enigma emocional tremendo en medio de esa sociopatía aparente. Es un ancla a su pasado humano. Pero el verdadero peso ético de Cuervos se ve semanas después, cuando la compañía entra en una aldea arrasada por las tropas del Renko. Matasanos está inspeccionando los cuerpos y escuchan ruidos. Encuentran a soldados del Renko, supuestos aliados, acosando violentamente a una niña muda de 9 años. Y obligando a un anciano a mirar. Aquí es donde se produce el choque que define la identidad de la obra. Cuervo, el que mató a 3 por un comentario, no duda ni un segundo. Tensa el arco y empieza a batir a sus propios aliados militares. Sin mediar palabra, arriesgándose a una guerra civil interna o a ser ejecutados por traición. Matasanos y el sargento Elmo lo respaldan al instante. Rescatan a la niña, la llaman Linda, y la integran bajo la protección de la unidad. Este evento conforma el núcleo moral de toda la saga. Establece la línea roja de la Compañía Negra. Son despiadados, masacran a gente durmiendo si la táctica lo exige, y lo tienen una repulsión innegociable hacia el sadismo institucionalizado o la crueldad hacia los vulnerables. Al enfrentarse al Renko para salvar a Linda, delimitan su identidad. Son asesinos a sueldo, pero se niegan a ser monstruos despojados de humanidad. Esa disonancia los vuelve magnéticos. Nos fascina ver a criminales imponiendo su propio código ético en medio de una anarquía moral absoluta. Pero aguantar esa presión requiere un escudo, y lo encuentran en el humor más absurdo posible. La guerra incesante de bromas entre un ojo y Goblin no es un simple alivio cómico, es una armadura psicológica. Marchan hacia un frente de guerra donde la muerte es casi segura. Y de pronto Goblin conjura un enorme excremento mágico de pájaro que impacta sobre un ojo. Y la venganza de un ojo es proyectar una ilusión inmensa para que Goblin vea a una tribu de pigmeos adorando la retaguardia de un caballo que tiene la cara del propio Goblin. Es que es muy absurdo. Pero si trazamos paralelismos con la psicología real de entornos de alto estrés, es un mecanismo clásico de supervivencia emocional. Claro. Esa banalidad y ese infantilismo los ancla a la cordura mientras avanzan bajo un cráneo plateado hacia guerras de exterminio. Así procesa la mente lo intolerable. Y es el mismo principio que nos lleva a la famosa partida de Tong al final del texto. Jugar a las cartas en una tienda de campaña en medio del horror cósmico. Es un espacio para disipar la tensión. Intentan desplomarse la paga. Un ojo quejándose de trampas, Goblin celebrando, y el sargento Elmo y el intendente Salmuera lanzando faroles. Y en medio de esa trivialidad, entre monedas de cobre, Salmuera deja caer el dato de inteligencia que va a alterar la geopolítica del mundo.
De forma casi casual, informa que los ejércitos rebeldes buscan desesperadamente a un niño, la reencarnación de la legendaria Rosa Blanca. La única general que doblegó al dominador hace siglos. No saben edad ni género, buscan a ciegas. Y fíjate en la sublime arquitectura del autor aquí. Justo cuando Salmuera expone el rumor sobre la Rosa Blanca, la pequeña Linda entra caminando silenciosamente en la habitación. Los pelos de punta. Es que entrelaza el destino épico de un continente con una timba de cartas de soldados rasos. Planta la semilla velada de que la llave para derrocar al imperio del terror acaba de ser adoptada por la unidad más letal de ese mismo imperio. Y todo por un fortuito acto de decencia. Es una técnica narrativa magistral para cerrar este bloque. Lo que esta inmersión nos demuestra es que los cimientos de la fantasía oscura moderna se fraguaron aquí. Sin duda. La potencia de la obra no reside en ideales puros ni profecías resplandecientes. Reside en la mugre de las trincheras, en la lealtad que nace del trauma compartido. En el cinismo necesario para aguantar un día más. En las raciones envenenadas y en apoyarse en quienes juegan a las cartas contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque para concluir este análisis, creo que debemos plantear una última idea provocativa a nuestra audiencia. Una que subvierte todo lo que hemos asumido hoy. Te escucho. Durante toda la obra hemos validado la moralidad gris de la compañía basándonos exclusivamente en los diarios escritos por Matasanos. Pero, ¿y si estamos ante un narrador profundamente poco fiable? Interesante. Matasanos es el historiador oficial. Su trabajo es preservar el legado y el honor de la unidad. Esto nos obliga a preguntarnos hasta qué punto ha suavizado, maquillado u omitido crímenes atroces en sus crónicas para asegurarse de que nosotros sintamos empatía. O sea que podríamos estar comprando su versión edulcorada. Exacto. Es posible que, sin darnos cuenta, hayamos estado asimilando la propaganda meticulosamente diseñada de los verdaderos villanos de esta historia. Es un concepto que da un vuelco total a cualquier interpretación pasiva del texto. Te obliga a cuestionar cada línea que hemos comentado. Esa es la idea, dejar esa incógnita flotando. Pues dejamos esa inquietante reflexión para que quien nos escucha le dé un par de vueltas. Agradecemos inmensamente el tiempo que han compartido explorando los claroscuros de esta obra fundamental con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Nos despedimos por ahora. Hasta la próxima inmersión profunda.